Primavera, la sangre altera, amigos. Hoy vamos a hablar de esa alteración de la sangre, de esos componentes como es el ácido úrico. Hoy vamos a hablar de la gota, de esa enfermedad que han padecido, se le ha llamado la enfermedad de los reyes. Enrique VIII y ciertos reyes pues solían padecer esta patología porque eran amantes de la buena mesa, de la cacería, de dulces, de comilonas, hacer poco ejercicio. Normalmente pues suele haber un grado de resistencia a la insulina bastante importante, y suele haber resistencia circulatoria, suele haber un hígado graso por regla general, y todo esto va relacionado con también con un mal funcionamiento a nivel renal, porque claro, si el hígado está colapsado, tienes un hígado graso, hay un exceso de acidez en sangre, pues todo esto el riñón es el responsable de filtrarlo. Por eso aquí es fundamental no tomar alcohol, hidratarse muy bien con agua, de alguna manera estructurada, agua limpia, agua que hay muchos sistemas que te dan un agua totalmente limpia, no aguas alcalinas, que esto es una chorrada, o sea, el cuerpo ya tiene su capacidad de alcalinizarse. Agua pura, agua estructurada, que se puede... Hay aparatos que normalmente ya te lo hacen y que te dan un agua totalmente pura y con las sales minerales que contiene el agua, y te limpian toda la materia química y todos los microorganismos y sustancias de disruptores que pueda llevar, y sustancias químicas que pueda llevar el agua, y metales pesados. Entonces vamos a hablar hoy de esa gota, de esa enfermedad tan dolorosa. Es una enfermedad que normalmente se caracteriza por ese dolor en el dedo gordo del pie, como si te estuviesen martillando con un martillo el dedo del pie. Es muy dolorosa. Quien la ha pasado, quien la ha padecido, sabe lo dolorosa que es esta enfermedad. Pero yo os voy a hablar desde aquí, desde la óptica de la medicina alternativa, de la medicina integrativa, porque la medicina convencional te va a dar Zilorit, te va a dar diuréticos, te va a dar antiinflamatorios, te va a dar... Pero la medicina convencional no te va a solucionar el problema. La medicina integrativa, la medicina natural, te lo va a corregir, porque va a ir a la causa, va a ir ahí donde se produce ese proceso. La medicina normal, convencional, te va a tratar los síntomas, y los síntomas, amigos, no se van a ir en la vida. Conocemos el caso del Paquirrín. Ha padecido gota muchas veces, al final termina con una cardiopatía, al final el chico pues está pasándolo fatal. La única manera de hacer todo esto viable para que tu organismo trabaje correctamente es, lo primero, empezar a modificar la dieta. Harinas, dulces, lácteos, todo esto fuera. No tienen la culpa los mariscos, no tienen la culpa las carnes, no, amigos, no. Aquí el metabolismo de las purinas pues normal está alterado, pero no está alterado porque comas exceso de carne, porque comas exceso de pescados, o porque tomes exceso de salatos, de espinacas, porque también hay vegetarianos que suelen tener este trastorno de ácido úrico o de una acidez excesiva en el organismo, si abusan mucho también de las proteínas vegetales. Pero el organismo tiene sus elementos nutricionales claves para que esto no ocurra. Normalmente cuando hay gota, el selenio es clave. El selenio es el mejor precursor para mejorar la función de la gota. Sin selenio jamás lo vas a corregir. Y luego tienes que alcalinizar tu organismo, o sea, ayudar a alcalinizar tu organismo, y para ello utiliza dos elementos muy importantes: el potasio y el magnesio. El potasio y el magnesio intervienen en ese metabolismo de las purinas, en ese metabolismo de la energía a nivel celular, en ese metabolismo de las grasas, en ese metabolismo de la matriz, para que empiece a trabajar correctamente la matriz intracelular. Entonces, el magnesio y el potasio aquí son claves incluso para mantener a raya esa acidificación de tu organismo. Y luego el cobre. El cobre es clave. Os estoy hablando muchos días ya del cobre, porque el cobre es un elemento imprescindible, porque va a actuar directamente en el metabolismo de las purinas. Entonces, amigos, quitaros de la cabeza no comer carnes, no comer pescado, porque no tienen nada que ver los pescados ni las carnes. Aquí el elemento fundamental es el selenio, es el potasio
es el magnesio y es el cobre. Y luego hidratarte muy bien y luego hacer ejercicio. Y por supuesto hay un hígado graso, hay una resistencia a la insulina. Y si esto no lo modificas, si esto no lo corriges, terminas con gota, pero terminas con daño renal, terminas quizá con hipertensión y terminas quizá con un problema cardiovascular, como le pasó a Pequirrín. Pero hay muchos problemas, muchos relacionados con la gota, con la acidez en el organismo, con la acidificación de la sangre, con cristales de ácido úrico, y todo esto es un proceso no de un día, esto es un proceso que hemos visto ya muchas veces cuando hacemos la resistencia, cuando hacemos la resonancia biomagnética, vemos que hay mucha resistencia a nivel vascular, vemos que hay pérdida de proteínas por la orina, vemos que hay trastornos metabólicos, incluso resistencia a la insulina muy fuerte. Entonces, amigos, no le echemos las culpas a las carnes, no le echemos las culpas a los pescados, ¿por qué no? Porque aquí no es un tema de que comas más carne o más pescado, aquí es un problema de que te faltan ciertos elementos imprescindibles para que tu organismo trabaje correctamente. Y la medicina va a ir a los síntomas. La medicina natural, nosotros vamos a la causa. Selenio, potasio, magnesio y el cobre. Y luego hidrátate fabulosamente y duerme bien. Toma el sol, como yo hoy estoy de primavera, tomando ese sol 20 minutos a estas horas, por la tarde-noche, cuando se está el sol retirando. Y te vas a encontrar de maravilla. Y por supuesto, haz ejercicio. Y luego pues hay plantas medicinales para drenar la función hepática, como son el cardomariano, diente de león, romero, desmodium, silimarina, puedes tomar alcachofa. Luego tienes que mejorar la función circulatoria, centella, llamamelis, y luego tienes que drenar la función renal. ¿Cómo? Con gayuba, con brezo, con ulmaria, con vara de oro, con estigmas de maíz. Y si haces esto, amigo, la gota la tienes controlada. Y come menos hidratos de carbono, porque aquí tienes que eliminar los dulces, sobre todo, los azúcares, las harinas, y hacer, amigos, ejercicio, ahí está la clave, e hidratarte súper bien y dormir bien. Y no le demos más vueltas a las cosas, seamos felices, disfrutemos de los alimentos y no negativemos ya todo lo que comemos, amigos. No, cada organismo, cuando algo está ocurriendo, lo principal y más importante es mirar el por qué se está produciendo. Nosotros en medicinas integrativas, cada uno trabaja con un método. Yo trabajo con el metatest, yo trabajo con test epigenética, yo trabajo con la bioresonancia magnética, con test bionutricionales que los puedo hacer a distancia sin ningún tipo de problema, rápido, seguro, eficaz. Y te va a decir qué es lo que está ocurriendo, porque es donde está el éxito de las enfermedades. Porque si no, toda tu vida vas a estar en un proceso medicándote y con la patología. Y sabéis que la gota es muy, muy dolorosa. Quien la ha padecido es horrible. Así es que, amigos, que sepáis que selenio, potasio, magnesio y el cobre, y luego la dieta y el ejercicio son claves para estar como un omega, amigos. Buenos días, que seáis feliz y feliz primavera y feliz cambio de horario. Y no le demos tantas vueltas al cambio de horario, porque no nos afecta a todos por igual. ¿Por qué no, amigos? Estos son... Y te intentan meter miedo, como siempre, los medios de comunicación. Ahí en la cabecita, cambio de tiempo, la depresión postvacacional, la no sé qué, no sé cuánto. No, amigos, no. Los globalistas, la élite, lo único que quiere es tenerte, como siempre digo, ciego, tonto, sordo y mudo. Así es que, amigos, espabilemos, que la gota se cura.